Cada primer día de la semana, esto es el domingo, la iglesia se reúne para celebrar a nuestro Señor, a celebrar la resurrección de Cristo. Pero de entre todos los domingos del año, este es un domingo especial. Es el llamado domingo de Easter, donde es prácticamente una de nuestras fiestas cristianas, celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y desde ahora, desde que comienza la clase, vamos a estar regocijándonos en su palabra, en las promesas que tenemos del Señor, no solamente aquí en la escuela bíblica, pero también en el culto de adoración que traeremos a nuestro Dios. Así que vamos a comenzar orando. El Señor está aquí entre nosotros porque Él lo promete. Él dice, donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí estoy yo. Y Él es el Dios invisible. Él está aquí, así que vamos a orar y encomendarnos a Él. Señor, nuestros rostros delante de ti se inclinan porque eres nuestro Dios y se inclinan en adoración, en reverencia, respeto y temor, pero también, Señor, con gratitud y alegría ante tu presencia. Estás aquí para bendecirnos, estás aquí para alimentar nuestras almas. Estás aquí, Señor, para beneficiarnos con tus promesas, para fortalecer nuestra fe a través del estudio de tu palabra. Por tanto, a ti nos encomendamos, Espíritu iluminador, Espíritu Santo que estás aquí entre nosotros. Cumple tus propósitos en la vida de cada uno y glorifícate a través de todo lo que se haga en esta escuela dominical y en este culto de adoración. En Jesucristo, amén. Vamos a buscar un versículo, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Estamos estudiando el libro de Hechos y lo que hacemos en la escuela dominical es seleccionar un libro de la Biblia, ir prácticamente capítulo por capítulo viendo todos los versículos y de esa manera pues ir aprendiendo del Señor. Y el libro de Hechos es un libro bien importante, por lo menos ya hemos estudiado 14 capítulos y hemos aprendido mucho, ¿no es cierto? Bueno, vamos a seguir aprendiendo de él, pero noten lo que dice este versículo, leemos todo juntos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Llamo la atención el hecho que dice aquí que nos presentemos en sacrificio vivo, y después van a saber por qué escogí este versículo a medida que vayamos estudiando la clase. Culto racional, ¿usted sabe lo que significa eso? Es nuestro diario vivir, otra manera para decir nuestro diario vivir. Quiere decir, el cristiano no solamente viene a darle culto a Dios aquí en la iglesia, sino prácticamente nuestra vida diaria tiene que ser un culto agradable a nuestro Dios, donde nosotros transformemos, dice ahí, nuestra manera de pensar y nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que todos los días yo pueda procurar la buena voluntad de Dios, que sea agradable a Él, esa voluntad que es perfecta. Bueno, vamos ahora a nuestro texto que está en Hechos, capítulo 14, versículos del 1 al 20. Hechos 14, del 1 al 20. Nota cómo comienza. Aconteció en Iconio. Ok. Vamos a hacer un recordatorio del recorrido que está haciendo Pablo, okay, y el grupo de misioneros que iba con él, Pablo, Bernabé, okay, y el grupo que iba con ellos. Recordemos que ellos salen de aquí, de Antioquía de Pisidia, que era donde
la iglesia los envió como misioneros. De Antioquía de Pisidia se dirigen hacia Chipre, del cual Bernabé era de Chipre, y Salamina es el puerto donde ellos desembarcan y se dirigen a Pafos. En Pafos fue donde ellos fueron, donde estaba el procónsul, y les presentaron el evangelio y él los recibió con gratitud al Señor. De Pafos se dirigen hacia Perge, a esta región de aquí, y de Perge van hacia el norte a Antioquía de Pisidia. En Antioquía de Pisidia fue donde ellos se encontraban, como estudiamos la semana pasada, entraron en una sinagoga, hubo reacciones y los echaron. ¿Okay? Recuerdan que reunieron a las mujeres ricas del pueblo y se confabularon para echarlos de la ciudad. Y entonces de aquí, de Antioquía de Pisidia, se dirigen hacia Iconio. ¿Okay? Estas ciudades de aquí, de esta zona. O sea, Iconio es la última ciudad que hallaba el viajero que se dirigía hacia el este. En la actualidad es Kenia. ¿Okay? Kenia. Y precisamente una de las características de este lugar es que ellos carecen de agua. Hay mucha escasez de agua allí en Kenia. Y allí era que estaba entonces Pablo y los misioneros llegaron a Iconio. Ustedes saben que la costumbre de ellos era, ¿qué hacían primero? Ir a la sinagoga, o sea, la sinagoga donde se reunían los judíos. Se están dando cuenta, estamos hablando de toda el área de Asia, como los judíos estaban dispersos por toda esa región, y donde quiera que ellos llegan, ellos mantienen su costumbre, pero también su religión. ¿Okay? Actualmente es así, donde quiera que ellos están, ellos hacen su sinagoga y allí se reúnen. La sinagoga era un edificio destinado a la lectura y la enseñanza pública de la ley de Moisés. No solamente servía como escuela, pero también como tribunal. Recuerden que ellos en la sinagoga tenían lo que era el Sanedrín, que eran los gobernantes religiosos que dirigían los asuntos del pueblo. Antes del cautiverio a Babilonia, el culto y los sacrificios se realizaban todos en el templo. Pero la lectura de las escrituras se podía hacer en otros lugares. Eso nos lo da como ejemplo Jeremías capítulo 36. Ustedes lo pueden leer en sus casas. Pero lo que ocurría era, ¿ustedes se recuerdan lo que hacían en la sinagoga? Había uno que presidía, más o menos el que guarda el orden de lo que va aconteciendo, el orden del culto. Y este que presidía era quien autorizaba y designaba al que debía orar, al que debía leer y al que debería traer la exhortación. Y ellos tenían como costumbre permitir que si alguien los estaba visitando, dejarles a estas personas que trajeran la palabra. No es muy saludable hacer eso en estos días. ¿Por qué ellos hacían esto? Ellos no tenían de qué temer. Si todos eran judíos, todos estaban basados en la ley de Moisés. Y más bien en sus tradiciones, nadie iba a venir a traerles otro mensaje que no fuera mosaico. Por eso ellos no tenían temor que si un judío entrara en una de estas sinagogas, aunque estuviera de viajero, darle la oportunidad que viniera y trajera una palabra de exhortación. Hoy día no se puede hacer eso debido a los diferentes puntos doctrinales, herejías que se han infiltrado en las iglesias. Y entonces ahora hay que tener mucho más cuidado de quién es el que exhorta y quién trae la palabra. Pero eso nosotros no podemos permitir que cualquiera lo haga. Acuérdense que nuestras mentes son como una esponja y la mente va filtrando todo eso. Y somos muy vulnerables. Dice la palabra de Dios que no confiemos en nuestra propia prudencia. Entonces, si alguien viene y trae un mensaje y su mente lo recibe y piensa que es verdadero, eso puede ser bien perjudicial. Y por eso es que no podemos permitir que todo el mundo venga y nos enseñe y nos traiga la palabra.
Pero ellos en aquel entonces no tenían problema. Y mira lo que sigue diciendo el 14. A ver, hermana Ginny, ¿lo puede leer? El 14:1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Me llama la atención la frase que hablaron de tal manera. ¿De qué manera hablaron? De la manera que el Espíritu de Dios les dio para que hablaran. Porque cuando uno depende de Dios, el Espíritu de Dios habla a través de los hombres. Esa es la manera en que Dios habla. Dios habla, sabemos, a través de la creación. ¿Qué mensaje nos da la creación? Que Dios existe, que Dios es un Dios grande. ¿Ok? Pero no nos dice más de Dios, ¿verdad? ¿Qué nos hablan las escrituras de Dios? Ya va de una manera más personal, ya va presentando a Dios como Él es, en sus atributos, mostrando su voluntad. Ahora, la Biblia dice que Cristo es la última revelación de Dios, que Él ahora habla a través de Jesucristo. Y Cristo entonces viene a ser el mensaje del Evangelio. Un mensaje del Evangelio que ha sido encargado especialmente a pastores. No significa que está restringido a pastores, pero muy en especial a pastores que reciben dones de Dios, ciencia e inteligencia, según 1 Corintios 12:8, para que según 1 Timoteo 3:2 sean aptos para enseñar. Esto tiene que venir de arriba, no puede surgir del mismo hombre. Esos son dones de Dios. Y por eso, aunque cualquiera puede venir y hablar del Evangelio y presentar el Evangelio, Dios tiene un uso especial en cuanto a la enseñanza y la predicación de la palabra a través de sus siervos los pastores. Eso es una capacidad que no sale del pastor ni sale del hombre, eso viene de arriba, viene de Dios. Por eso es que ellos dicen, hablaron de tal manera que el resultado fue que hubieron muchos creyentes. Al decir que hubieron muchos creyentes, obviamente el mensaje de estos hombres, de Pablo, era que el Evangelio. Nosotros sabemos que el Evangelio es muerte, sepultura, resurrección y ascensión de Jesucristo. Hermana Jenny, ya léame el versículo 2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Ok. Seguimos viendo la oposición de parte de los enemigos de la cruz. Segunda de Tesalonicenses, no lo busques, es referencia. Segunda de Tesalonicenses 2:4 habla que va a venir el anticristo. Y que cuando venga el anticristo, él se opone a todo lo que sea de Dios. Se opone al Evangelio, se opone al mensaje de la cruz. Pero dice Pablo que ya está presente el ministerio de los anticristos. Quiere decir, personas que tienen una actitud, una contradicción hacia el mensaje de la cruz y hacia la Biblia. Y estas personas siempre van a traer oposición al mensaje. Lo estamos viendo como ejemplo. Siempre ha ocurrido que el mensaje de la cruz siempre ha tenido sus enemigos. Dice el versículo 3, siga leyendo, hermana. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo y hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Ven la importancia de la presencia de Dios entre ellos? No quiere decir que, como dicen algunos, que Dios envió a Cristo al mundo, se crucificó en la cruz, ya Dios hizo su parte, ahora el hombre que haga la suya. Eso no es así. Aquí vemos a un Dios activo, en control de lo que está ocurriendo en todos estos casos. Cada vez que se presenta el Evangelio, Dios está presente, activo, haciendo con su palabra lo que Él quiere. Y su palabra siempre va a dar frutos positivos y también negativos. Y ellos no estaban allí solos. No, Dios estaba respaldando el mensaje de ellos con prodigios y señales
O sea, mostrando que ellos estaban allí con el poder de Dios. Miren cómo ellos hablaban con denuedo, o sea, con valentía, con ánimo y fe en el Señor. No es fácil estar hablando y que haya oposición y contrariedades. Para eso se necesita valentía y fe. Y estaba siendo respaldada la palabra de su gracia. ¿Lo notaron ahí? Confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. Esta palabra gracia es clave en la predicación del Evangelio, de que somos salvos por la gracia de Cristo. Eso es lo que hace del Evangelio una buena noticia. Yo les quiero explicar lo que es esa buena noticia. Esa buena noticia significa el hombre está completamente perdido y condenado en sus pecados. Completamente perdido y condenado. Hay personas que creen que por esfuerzos humanos ellos pueden solucionar ese problema. Quizás siguiendo una religión. Quizás hay personas que creen que es por obras, que es haciéndole bien a los demás, que se ganan el cielo. Pero hermanos, nosotros tenemos que borrar esa palabra ganar. El cielo nadie se lo gana. Nadie. Porque si el cielo alguien se lo ganara, entonces significa que Dios ha contraído una deuda con el hombre, el cual tiene que pagarle el cielo. Y entonces Dios, en vez de ser un dador, se vuelve en un deudor del hombre. Ve como que esa palabra hay que quitársela completamente. Entonces, si el cielo es algo que uno se gana, me pondría a mí a temblar. No es cierto lo que les estoy diciendo. Me pondría a mí a temblar porque ¿cómo yo sé que yo he alcanzado lo que yo necesito para ganarme el cielo? Sería un debate en mi mente, una preocupación de que hoy quizás puedo estar bien, pero mañana ¿qué? No siempre estoy haciendo buenas obras, no siempre soy un buen religioso. Entonces, ¿qué pasaría conmigo? Eso no es para mí una buena noticia. La buena noticia es que el Evangelio es de salvación por gracia. Significa Dios dándonos, regalándonos el cielo. ¿Cómo? A través del sacrificio de Cristo en la cruz. Cristo en la cruz, con su sangre, nos justificó. Él pagó por nuestro pecado, pagó por nuestra condena, y dice la palabra, para el que cree en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que el cielo es algo que se obtiene como regalo de Dios por gracia al poner la fe en Jesucristo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre para decir, tengo vida eterna, tengo seguridad en mi alma? Creer en Cristo, recibirlo en su corazón, arrepentirse de sus pecados, pero sobre todo creer que lo que Cristo hizo en la cruz lo hizo por Él. Eso da paz a mi alma, eso me da gozo, eso me ayuda a descansar, de saber de que soy regenerado por el Señor y que tengo vida eterna. Ese es un mensaje que era lo que ellos estaban predicando, no estaban predicando otra cosa. Pero esa es lo que es la palabra de su gracia que menciona ahí el versículo 3. Pero vamos a seguir viendo las reacciones. Versículo 4. Hermana, siga leyendo usted. La gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Fíjense, esto causó que la gente del pueblo se dividiera en dos bandos. Vemos ahí claro, unos estaban de acuerdo con lo que decían los judíos. ¿Qué era lo que estaban defendiendo los judíos? La ley de Moisés. O sea, ellos decían que para poder estar a bien con Dios, usted tenía que cumplir la ley de Moisés. Eso incluye el código moral, que son los 10 mandamientos, y incluye un montón de tradiciones que ellos después le añadieron a la ley. Y incluye también todo el sistema sacerdotal. O sea, todo eso que Dios les dio en el Antiguo Testamento, para ellos eso era lo que había que hacer para salvarse. Fíjense, ellos no tenían en mente una salvación espiritual del alma. Ellos lo que tenían en su mente es una salvación en un reino aquí en la tierra
con el Mesías como o Cristo como su rey. ¿Qué era lo que estaban predicando los apóstoles? Ya les hablé lo que le estaban predicando, el evangelio de la salvación por gracia. Y eso causó división. Unos lo aceptaron, otros no lo aceptaron. Hermanos, Jesús enseñó esta reacción. El evangelio va a causar este tipo de reacción. Y muchos de nosotros estamos sufriendo esto en carne propia. Búsquenme ahí un versículo, el primero que lo tenga, Mateo 10, 34 al 37. Primero que lo tenga, lo lee. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Los enemigos del hombre serán los de su casa. Okay. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo más que a mí, no es digno de mí. Tremendo, ¿no? Fuerte lo que está diciendo el Señor ahí, el Señor Jesús. Un pasaje que vale la pena aclarar y que comentemos al respecto, porque usted se encuentra de pronto ese versículo en la Biblia y usted se le erizan los pelos, ¿verdad? Dice el Señor que Él vino a traer este tipo de contradicción, a poner a madre contra hijo, a hijo contra madre. Y dice después, el que ama a madre o a hijo más que a mí no es digno de mí. ¿Cómo usted entiende eso? Bueno, no se puede amar a Jesucristo y aceptar la contradicción de aquellos que no creen en Él, sino seguirle a Él. Si los padres dicen no, o te vas con Cristo o te vas conmigo porque no creo en Cristo, bueno, no es digno de Cristo si se va con los padres y niega a Cristo. Ok, a ver, hermano. Hay un versículo en la Biblia que dice: busca el reino de Dios, busca su justicia. En la vida del ser humano, Cristo debe ser lo primero, porque la salvación es individual. Cuando la persona acepta a Cristo como lo primero, Dios es amor y Dios se encarga de poner todo ese amor y todo ese respeto entre los hijos, los padres, los esposos, los nuevos, etcétera, en el contorno de la familia. Es decir, que no es que Cristo vino a poner en contra al que creía en Él y al que no iba a creer en Él. Y eso se vive en la realidad. Hay familias divididas porque una persona aceptó a Cristo y otra no lo acepta. Los intereses en la vida práctica pasan a ser diferentes. Claro. Entonces, esa es la contrariedad o el en contra que vino, que dice Cristo que habla. No en cuanto al amor específico, porque cuando uno tiene a Cristo, el Dios le pone amor a Dios, le pone amor a uno. Para uno amar a la familia, incluso amar a aquellos que no lo aceptan, porque uno es cristiano y no son cristianos, pero uno los ama y trata de sobrellevarse con ellos para tratar de predicar el evangelio cada vez que hay oportunidad, porque al final la única verdad es el evangelio. Ok, lo que nos está hablando aquí, Loida, ya después, sigo yo con la clase. Con eso. Yo tengo el ejemplo vivo de que yo tengo una hija, la hija mía mayor. Yo la quiero, yo la amo, he convivido con ella y sin embargo a la vez la siento tan lejos de mí, como que no es mía, como que no me pertenece. Y es por el simple hecho de que ella no es cristiana y no tenemos las mismas ideas, no vemos la vida desde el mismo punto de vista, no vemos el temor de Dios en todas las cosas. Y entonces, como digo yo, ella vive sin aquel temor de Dios, hace y deshace cosas que a mí me duelen, pero a la vez son diferentes. Si yo le trato de explicar a ella y de decir, pues la daño, porque para ella está bien, pero para mí no. Y en eso es a lo que se refiere, de que tenemos que amar más a Dios que a nuestros hijos. Ya. Fíjense, el Señor Jesús nos está, como dijeron los hermanos, muy buena la explicación de los hermanos, lo que el Señor está diciendo aquí, aclaro, no es lo que muchas sectas practican, dividir las familias. No es a lo que se está refiriendo Cristo aquí. Cristo no divide las familias para nada, ni separa matrimonios, ni nada de eso. Hay sectas que llevan este versículo a lo literal y entonces obligan a las personas a cortar lazos completos con seres queridos. Lo que el Señor Jesús está hablando, como decía el hermano, es que nuestra vida tiene que tener un orden prioritario. Y en mi vida, Cristo tiene que ser mi prioridad.
Lo primero en mi vida tiene que ser Jesucristo. Y si Cristo, Dios, no es lo primero en su vida, usted tiene un desorden en todas las demás áreas. Cristo es la primicia. Cristo es lo primero que tiene que ser en mi vida. ¿Por qué Cristo? Primero es mi creador. Yo no existiera en este mundo si Dios no me hubiera dado vida. Es mi creador. Segundo, es mi salvador. O sea, que yo no pudiera tener esta paz espiritual si Él no hubiera muerto por mí en la cruz. Él es mi Señor, el que dirige mi vida. Pero como decía el hermano, Cristo, Dios, no está interesado en como dicen, que en los hogares hayan peleas, ni nada de eso. Él no se está refiriendo a nada de eso. Se está refiriendo al ámbito espiritual. La prioridad en mi vida tiene que ser primero Dios. Segundo, mi familia. Nunca usted puede poner la familia antes que a Dios. El día que usted ponga la familia, sea madre o hijo, antes que a Dios, usted está mal. Usted está en un desorden. Porque es Dios precisamente quien le da la capacidad a usted para lidiar con la familia y lidiar con las otras prioridades. Y cuando la primera está en desorden, las demás también están caídas por el piso. Primero es Dios, segundo la familia, tercero el trabajo y cuarto la iglesia. ¿Okay? Ese es el orden de prioridades que tiene que haber en la vida de una persona. Cuando usted tiene esas prioridades en orden, usted va a comprobar que lo demás, familia, trabajo, iglesia, van a estar bien. Lo que está hablando aquí la palabra del Señor es obvio, que la respuesta al cristianismo es muy personal. Esto no es un paquete familiar, así que no podemos malinterpretar ese pasaje que dice, sé salvo y tú y tu casa. Es por la influencia del Evangelio, pero no es la garantía que toda la familia va a ser salva. La salvación es muy personal y como decía Loida en su ejemplo, cuando hay personas viviendo en tinieblas y otras viviendo en luz, es ahí donde dice la palabra de Dios, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Obviamente va a haber disensión, obviamente van a haber problemas, pero esos problemas que son de ámbito espirituales, tenemos que saberlos manejar muy bien. Porque yo soy la luz, ellos son las tinieblas. Y Dios espera que yo como luz me comporte diferente que ellos. Y que de alguna manera mi luz brille para ellos, de manera tal que ellos puedan también venir a la luz. Quiere decir que Dios va a requerir de mí, de mi carácter, de mi conducta, de mi temperamento, mucho más de aquellos que están todavía en tinieblas, porque nosotros tenemos al Espíritu Santo. Es en ese sentido que dice Jesús, cuando yo venga, yo voy a poner a madre contra hijo y hijo contra padre. Mira, Loida dio testimonio, una madre contra hijo. Hay otro aquí que está en esa misma situación. Mira, wow. ¿Hay algún hijo contra padre? Mira eso. También. ¿Significa eso que tú los dejes de amar? No. ¿Significa eso que tú les hagas una cruz y raya? No. ¿Significa que tú te dividas de ellos y no compartas? No. No es lo que está diciendo Cristo aquí. Está advirtiendo que va a ser normal que se levanten disensiones entre unos y los otros por el aspecto espiritual. Eso causó, el mensaje del Evangelio causó división según el versículo 4. Ahora vamos a ver el versículo 5 y 6, hermana. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos. Habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Okay. Lo único que yo puedo resaltar aquí, porque los pasajes están bastante claros, estos opositores del Evangelio inmediatamente quisieron apedrearlos, quisieron arrastrarlos, algo de lo que sufrió Timoteo. ¿Usted sabe que así murió Timoteo? Se dice que en una procesión a una diosa, a Timoteo lo arrastraron por toda la procesión
y después lo pusieron y lo quemaron en los brazos de aquella diosa. Eso le ocurrió a Timoteo, al joven Timoteo, por el Evangelio. Ellos quisieron inmediatamente arrastrarlos y apedrearlos. Algo que por aviso de Dios huyeron, pero quiero decirle, la historia está repleta de mártires del Evangelio. Repleta. Lo que si usted alguna vez puede leer acerca de la historia del cristianismo, usted se va a quedar con la boca fría de lo que sufrieron los cristianos por el Evangelio. Fría se va a quedar con la boca. Aquí vemos que por aviso de Dios ellos salieron de aquel lugar. Lo que me revela a mí este versículo es que una vez que ya Dios cumplía lo que Él tenía que hacer en esos lugares, inmediatamente se levantaba una oposición y ellos tenían que salir para otro lugar. Ese es el patrón que hemos visto hasta ahora. Lo que me está enseñando a mí, que nada ni nadie va a evitar ni a oponerse a lo que Dios está haciendo en la vida de las personas. Dios cumple sus propósitos y después, entonces sí se levanta oposición. Pero Dios no se lo permite al enemigo. Él primero cumple lo que Él tiene que hacer, porque Él es el Dios Todopoderoso. Y ellos se fueron a los lugares de Listra y Derbe. Listra era una colonia romana, ya la vimos en el mapita, lo quiero se los vuelvo a poner para que vean más o menos la zona donde ellos se encontraban, muy cerca de Iconio. ¿Ve? Aquí está Iconio. Listra estaba hacia aquí y después Derbe. Ellos más o menos vinieron y visitaron estos lugares de aquí. Me llama la atención que esas amenazas y esos peligros a ellos no los intimidaban. Su mente estaba dispuesta a llevar el Evangelio y ellos seguían adelante. Nada los amedrentaba, nada los detenía de seguir cumpliendo con la gran comisión. En esos lugares no estaban de turistas, ¿verdad, hermana? Que el 7 que dice, y allí predicaban el Evangelio. Seguían predicando el Evangelio. ¿Y qué ocurrió? El 8, del 8 al 10. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Okay. Ahí en Listra ocurre un milagro. ¿Okay? Un milagro, acuérdense que ya nos había dicho que en Iconio Dios estaba respaldando el mensaje con señales y prodigios. Algo muy importante, porque recuerden, no estaba la palabra escrita. Entonces, aquella fe tenía que de alguna manera ser fortalecida, y Dios la fortalecía haciendo prodigios y señales delante de ellos. Y vemos aquí uno de los casos. Un cojo de nacimiento recibe sanidad. Y peculiarmente se menciona que el hombre tenía fe. Fíjense cómo dice el versículo 9. Pablo, viendo que tenía fe para ser sanado. Eso hay que aclararlo. Porque Pablo no es un Dios. Pablo no puede ver el interno del corazón, ni el interno de la mente. Dios es el único que sabe y ve lo que hay dentro de nosotros. Él es el único. Ni el diablo puede saber lo que hay en nuestra mente, ni ningún hombre puede saber lo que hay en nuestra mente. Nadie. Eso es algo que solamente le pertenece a Dios. Sin embargo, dice aquí que Pablo vio que tenía fe. Ahora, lo que me está diciendo a mí el pasaje es que este paralítico reflejó en su rostro la fe que tenía dentro. Lo dejó saber de manera tal que Pablo vio que tenía fe. Pero noten que él tenía fe, pero ya había oído a Pablo. O sea que la fe, como dice, viene por el oír la palabra de Dios, según Romanos 10:17. Él escucha la palabra, imagino la palabra del Evangelio, del poder de Dios, y creyó. Y al creer en la palabra, eso lo reflejó.
Y al reflejarlo en su rostro, Pablo pudo ver eso y decir, ¿sabes qué? Levántate. Y él se levantó. Por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado a la hora de interpretar las Escrituras. Porque pasajes como estos nos pueden enseguida decir, mira, pues Pablo tenía algunos poderes por ahí particulares, que en efectivo nos lleva al próximo suceso. Cuando la gente vio que él había sanado al paralítico, mira lo que hicieron. Siga leyendo, hermana, los versículos ahora del 11 al 13. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecerse. Ok, muy bien, hasta ahí. Ok, tenemos la reacción ante el milagro. Ya había ocurrido la sanación de un paralítico en Jerusalén, pero no fue esta la reacción que hubo en Jerusalén, porque el judío es monoteísta. El judío, aunque no acepta a Cristo como Mesías, a Jesús como Mesías, él sí es adorador de un solo Dios. Él sí reconoce a Jehová y solamente adora a Dios. Por eso es que cuando ocurre el milagro, no se vio otra reacción allí en Jerusalén, pero aquí sí, porque ellos estaban en medio de un lugar politeísta, lo cual es tener varios, tener muchos dioses, y más bien esa era la característica de los gentiles, el creer en todos los dioses habidos y por haber, ¿okay? Y si me pueden añadir uno más mejor, ¿okay? Esa era la costumbre de aquel entonces. Y entonces pues tienen esta reacción de creer de que por ignorancia de que Pablo era Mercurio y Bernabé era Júpiter. Ahora vamos a saber el por qué. El hombre siempre ha creído en la existencia de mediadores entre los hombres y Dios. Hay cierto sentir en el ser humano de la santidad de Dios y de creer de que nosotros somos tan pecadores que se nos es imposible llegar a Dios directamente. Y entonces en la mente de los hombres se han formado mediadores. Eso lo hay en todas las religiones que no son las verdaderas. En todas las religiones existe eso. Nosotros los cristianos creemos, según 1 de Timoteo 2:5, que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. No hay otro. Nosotros no tenemos que ir ni ante hombres, ni ante otros dioses, ni ante nada. Nuestra fe está en Cristo y sabemos que Cristo es el único que nos lleva al Padre. Él es nuestro único mediador, nuestro único sacerdote. Esa es nuestra fe, lo que nos hace monoteístas, creyentes en un solo Dios. Ahora, estas religiones se caracterizaban por ser bien supersticiosas. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las supersticiones de hoy día, sobre todo en estos días. Hay un montón de supersticiones. A mí me han llamado los hermanos a decir, personas me han llamado en esta semana a decir, ¿qué hago? Porque esto es lo que la costumbre. Digo, no, mi hermano, nosotros lo único que estamos celebrando a Cristo y la resurrección. Todo eso es superstición. ¿Okay? Nosotros no seguimos supersticiones. Las religiones politeístas se caracterizan por grandes procesiones, por guardar los días de los santos, por atribuirle poderes mágicos a las cosas, inclusive a los huesos de los mártires. Casi todas las religiones politeístas paganas tienen una deidad masculina y una deidad femenina. Eso es bien peculiar en todas las religiones paganas. Yo no voy a mencionar ninguna, con lo que las características que yo le estoy diciendo, como dice, imagíneselo usted. Pero tienen una deidad masculina y una deidad femenina. Y en la mitología,
era común para ellos que los dioses de vez en cuando bajaran a donde estaban los hombres. Entonces, Júpiter se consideraba el dios padre de los dioses. O sea, para ellos Júpiter era el dios supremo de los griegos y de los romanos. Y era representado por un tipo viril, barbudo, enérgico, majestuoso, sentado en un trono con un haz de rayo en su mano derecha. Esa era la figura más o menos que tenían. Yo tenía algunas figuras para mostrarle, pero yo dije, no, hoy día de resurrección yo no voy a estar mostrando imágenes de dioses falsos. Pero esta era la idea que ellos tenían del Júpiter, del dios supremo. Por otro lado, Mercurio era una divinidad adorada por los romanos bajo este nombre. Los griegos le llamaban Hermes, o sea que era el mismo. Mercurio para los romanos, Hermes para los griegos. Y lo consideraban el mensajero de los dioses. Estaba al servicio de Júpiter, a quien siempre lo acompañaba. Y le atribuyen gran agilidad, elocuencia. Se dice que es el inventor de las letras, la música, las artes. Y entonces, como Pablo era el que siempre hablaba, para ellos era Mercurio. Y Bernabé, que siempre estaba callado, era el supremo, era Júpiter. Como vieron un milagro delante de ellos, ellos enseguida dijeron en su ignorancia, ¡ay, nos ha visitado los dioses! Y enseguida quisieron adorarlo y presentar un sacrificio. Casi en todas las religiones místicas orientales sacrificaban animales e incluso seres humanos. Incluso seres humanos. Por ejemplo, al rey Moloch o Milcón, que era el dios de los amonitas, este dios demandaba sacrificios de niños, los cuales eran quemados vivos, colocados en los brazos de esta deidad. Y los padres, que eran fanáticos de estos dioses, estaban dispuestos a dar sus hijos para estos sacrificios. O sea, como decir, tenían un niño y ya decían, este es dedicado a esto. O sea, que ya venía con el propósito de ser un sacrificio para un dios pagano. Es lo que me llama la atención de la palabra sacrificio. Se recuerdan que al principio de la clase les llevé a Romanos 12, del 1 al 2, donde Pablo nos ruega que nos presentemos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. ¿Usted sabe lo que significa la palabra sacrificio? Significa algo que habiendo sido dedicado no puede ser reclamado. Que voy a repetir ese concepto. Algo que una vez fue dedicado no puede ser reclamado. En este caso, un objeto religioso no podía ya ser reclamado porque era sacrificado. ¿Cuál es el sacrificio del cristiano? Ya nosotros no tenemos que morir en una cruz porque Cristo murió por nosotros. Nosotros no tenemos que estar ofreciendo sacrificios de animales porque Cristo es el Cordero Pascual. El sacrificio que pide Dios es que una vez yo me entregue a Dios, ya yo no puedo ser reclamado. Eso es lo que no todo el mundo está dispuesto a hacer. Hay personas que creen que venir a Cristo ya es recibir la vida eterna y después pueden hacer y deshacer, vivir en el mundo, vivir en pecado, y creen que son salvos y que a la vez pueden vivir en el mundo. ¿Usted sabe lo que han hecho? Es que se presentan en sacrificio, pero después se reclaman ellos mismos. Quiere decir, no quieren vivir la vida cristiana. No la quieren vivir, no les conviene, porque la vida cristiana sí es de abstenencias, sí es de vivir de acuerdo a la Biblia, a las normas de Dios, de tratar por todos los medios de no pecar. Ese es el sacrificio diario que pide Dios de nosotros. Por tanto, el cristiano que se ofrece en sacrificio, pero se reclama él mismo, entonces es el que viene a vivir una vida miserable. Miserable, porque no se puede.
Tú no puedes haber dicho, yo profeso ser cristiano, yo quiero seguir a Cristo y a la vez vivir en el mundo. Eso es un no, es imposible. Porque cuando tú te das en sacrificio vivo, ya no te puedes reclamar a ti mismo. Quiere decir que tú comienzas a vivir ya para el Señor. Ya tú no vives para ti, tú vives para Cristo. Y ese es el sentir de sacrificio. Que una vez que aquel objeto era dedicado, ya no podía ser reclamado. Vemos aquí el uso de las guirnaldas, era muy común en aquel entonces, según Jeremías 10. Ese capítulo usted puede leer acerca de esa costumbre. Pero volviendo al relato, versículo 14, hermana, ¿qué dice? Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Sigue el 15. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Sigue el 16. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Ok, inmediatamente estos hombres tratan de enseñarles a esta gente que estaban bajo ignorancia una gran lección. Ellos estaban en la vanidad de sus mentes. Y Él les dice, paren, no hagan esto, porque ellos querían inmediatamente empezar a darles sacrificio y a adorarlos como si fueran divinidades. Y Él les dijo, paren, ustedes tienen que adorar al Dios creador de cielo y tierra. Como dice, al que nos da la lluvia, al que nos da el pan, el que nos da la vida, al que no vemos porque es invisible en su esencia. A ese es el que ustedes tienen que adorar, no a nosotros. Esto hubiera sido una tremenda oportunidad para saciar el espíritu de orgullo de cualquier persona. Que no tan como ellos inmediatamente quisieron rendirle culto a ellos. Pero estos hombres apóstoles eran humildes, siervos del Señor. Y en vez de aquello alimentar su orgullo, también lo que les causó un gran dolor. Les causó un gran dolor por varias razones. Número uno, porque saben que la gloria es de Dios. Y según Isaías 42, Dios es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. Por eso yo encuentro, porque en esta iglesia, aquí se adora a Dios, a Jesucristo. Y me he encontrado con muchas personas que quizás quieren recibir propia adulación o propia adoración, que no encuentran lugar. Se tienen que ir, y mira, rapidito, porque aquí se adora a Cristo. Aquí no se adora a ningún hombre, ni se adula a nadie. Nosotros como iglesia damos como ofrenda nuestros dones y talentos al Señor, pero no es para recibir adulación de nadie. Y por eso aquí no encuentran lugar esa gente y se tienen que ir rápido, porque esperan un poquito de tiempo para ver si le dan las palmaditas o los aplausos que quieren, y como no los reciben, hacen así, se van por la puerta para afuera. Porque aquí se adora a Cristo, a nadie más. Porque dice, no comparte su gloria con nadie. Él es un Dios celoso. Y segundo, Él tuvo misericordia de haber toda aquella ignorancia que tenía la gente atrapada en idolatría. Y nosotros no podemos juzgar a esa gente, porque esa gente nació en eso. Eso es lo que han escuchado, es lo que conocen, y por eso Dios le habla ignorancia y le pone esa palabra. Dice, usted puede leer Hechos 17:30, Efesios 4:17-19. Dios pasa por alto los tiempos de la ignorancia, pero te dice, conviértate de esa ignorancia. Mientras que tú estás bajo ignorancia, Dios lo pasa por alto, pero una vez que Dios se revela a ti mismo como el único Dios verdadero y exige que lo adoras a Él solamente, desde ahí tú vienes a ser responsable por responder a Dios. Ahí sí tú comienzas a ser responsable, ya tú no eres un ignorante de las Escrituras, porque Dios se ha revelado a ti. Pero una vez que Dios te revela que Él es el único Dios
y que en su mandamiento dice no adores a imágenes, lo primero que tú tienes que hacer es deshacerte de todo eso y entregarte a Cristo. Es lo primerito que tú tienes que hacer, y adorarlo solo a Él. Y tener paz que en Cristo y en su sangre Él te perdonó de toda esa ignorancia que tú viniste cometiendo por años y años y años. Pero Él te perdona, que Él lo pasa por alto. El único ser a quien debemos adorar es a Cristo. Y quiero que escriban, ya que el tiempo se está pasando, este orden, para que ustedes puedan tenerlo como defensa a cualquiera que venga a decirles que Cristo no es divino o que Cristo no es Dios. ¿Okay? A que escriban estos versículos, que los puedan usar como guía de mostrarles a ellos que Cristo sí es Dios y por eso fue adorado. Okay. Éxodos 34:14 dice que se adore solo a Dios. Éxodos 34:14. Lucas 4:8, y quiero decirle, he escogido estos versículos de otros que hay, no significa que sean los únicos. Lucas 4:8 y Juan 4:23, Jesucristo dijo que se adorara solo a Dios. Te voy a repetir. Éxodo 34:14 dice que se adore solo a Dios. Lucas 4:8, Juan 4:23, Jesucristo dice que se adore solo a Dios. Ahora otro, Mateo 14:33, Mateo 28:9, Jesús acepta ser adorado. ¿Okay? Mateo 14:33, Mateo 28:9, Jesús acepta la adoración. Él es el único ser adorable. En Apocalipsis tenemos el ejemplo cuando Juan quiso postrarse ante el ángel y el ángel dijo, no, levántate, yo soy un consiervo tuyo. A los ángeles no hay que adorarlos, ni a ningún ser humano. Yo me pregunto, ¿cómo es posible que hay líderes religiosos que acepten y promuevan la adoración hacia su persona? Ante el ejemplo bíblico. Fíjense el ejemplo que tenemos. Óyeme, mencionar a Pablo en el cristianismo. Pablo fue un hombre grande. Pablo no aceptó la adoración de esta gente. Entonces, ¿cómo vienen los demás a aceptarla? Para que ustedes vean si hay algo que no coordina una cosa con otra. Ok, vamos a ver cuál fue el final de ellos. Hermana, termínenme de leer los versículos. El 18. Sí. Diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Para eso. Ok, un momentico ahí. Ahí ustedes ven la ceguera que hay en el ser humano. Que a pesar de lo que estaban oyendo y a pesar de que lo que se les estaba explicando, ellos seguían en idolatría. Seguían. ¿Sabe por qué? Porque el único que trae la luz del entendimiento y quita la venda de los ojos es Jesucristo. Así que adoren a Cristo por eso. Si hay alguien aquí que Dios lo sacó de toda esa ignorancia y de toda esa idolatría, alabe a Cristo por eso. Porque dice el Señor en Apocalipsis 21:8 que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Y dice Apocalipsis 18:4, sal de esa gente. Sal de ahí. Sal de los idólatras. Si tú no quieres que las plagas de Dios vengan sobre ti, sal del medio de ellos. Pero esta gente no quiso salir. Siguieron en su ignorancia de manera tal que llegaron a ofrecerle los sacrificios. ¿Cómo terminó? Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para ver. Ok.
este fue el caso de que Pablo fue apedreado, dejado como muerto. Quisiera abundar un poquito más, pero ya se acabó el tiempo en la clase. Se dice que de este episodio puede ser que haya sido cuando él tuvo la experiencia de ver la gloria, según 2 de Corintios 12, del 1 al 5. Y que de este episodio puede ser que haya quedado en él, en su carne, algún padecimiento, un sufrimiento físico, de la cual él sufrió más adelante. Pero fue un verdadero milagro de Dios que Dios lo levantara. Y al día siguiente, oye, después de ser apedreado, ¿ustedes saben lo que le hacían al apedreado? Yo solo expliqué una vez en esta clase, que cuando lo ponían ahí, los primeros 3 testigos traían una piedra, se la dejaban caer en el pecho. 3. Y después, si no se moría, toda la multitud le empezaban a tirar piedras y lo dejaban sepultado bajo piedra. ¿Fue un milagro o no un milagro? ¿O fue un milagro de Dios que Pablo al otro día ya estaba en Derbe predicando? ¿Okay? Así que muchas cosas, hermanos, nos ha enseñado esta lección. Sobre todo yo quiero que se lleven en sus mentes el hecho de que nosotros, acuérdense, hemos sido escogidos como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Ya no nos podemos reclamar porque nos hemos presentado en sacrificio ante el Señor, y que eso quede en sus mentes para que nos ayude, como dice, a presentarle a Dios nuestro culto racional. Nos ponemos en pie y nos despedimos.